Hola, ¿qué más? Bienvenidos una vez más a este canal de enfoques en MI, enfoques en medicina interna, enfoques realizados de forma práctica. Para el día de hoy y continuando con el apartado de enfermedades gastrointestinales, vamos a hablar acerca de la colitis ulcerativa. Bienvenidos. Entonces tenemos que la colitis ulcerativa es importante hablar de esta entidad puesto que representa que los pacientes tengan una menor expectativa y calidad de vida. A su vez, en el transcurso de la enfermedad, estos pacientes tienen un riesgo incrementado en comparación con la población general de ser llevados a una proctocolectomía o tienen un riesgo incrementado de sea colorectal. Entonces, la definición de esta entidad, recordar que la colitis ulcerativa hace parte del espectro de enfermedad inflamatoria intestinal junto con la enfermedad de Crohn, y la colitis ulcerativa no es más que una condición inflamatoria crónica del recto y del colon que va a tener un curso remitente y recurrente. Con respecto a la epidemiología, en Estados Unidos, para el año 2023, es decir, el año actual, tenemos una prevalencia del 0.4%. Si vemos este número aislado, podríamos inferir que la prevalencia es baja, pero este 0.4% representa de que 1.500.000 personas están viviendo actualmente con colitis ulcerativa. La incidencia anual es de 15 por cada 100.000 personas. Se ha visto que a nivel geográfico la zona que tiene mayor incidencia de esta entidad son los escandinavos, y se ha visto una incidencia incrementada en los países recientemente industrializados, es decir, Latinoamérica y Asia. Esta es una entidad que puede aparecer en cualquier momento de la vida. Sin embargo, lo que nos comenta la literatura es que esta entidad, su predilección es entre la segunda y tercera década de la vida. Este es el curso natural de los pacientes con colitis ulcerativa. Una vez que se realiza el diagnóstico de la actividad a los 5 años, se dice que al menos el 20% están hospitalizados y ya el 7% ha requerido proctocolectomía. La fisiopatología de esta entidad, como cualquier enfermedad inflamatoria crónica, es la conjunción de una predisposición genética, factores epigenéticos con una exposición ambiental. Esta exposición ambiental puede ser del tipo medioambiental o del tipo infeccioso. Entonces vemos cómo es la respuesta inmunomediada de la microbiota intestinal. Recordar que tenemos células presentadoras de antígeno, específicamente las células dendríticas y los macrófagos. Estas células, una vez que captan algún microorganismo patogénico, migran hacia los ganglios linfáticos. Como estamos en el intestino, van a migrar hacia los ganglios linfáticos mesentéricos. Una vez migren hacia esos ganglios linfáticos, estas células presentadoras de antígeno se van a presentar hacia las células T CD4-Knife. Y esto básicamente con el objetivo de que se diferencien ya sean en células T, TH17 o TH1. ¿De qué dependen hacia qué linaje de células T se van a diferenciar? De acuerdo a las citoquinas o interleuquinas del cual se van a ver visto expuestas. Una vez que estas células T ya diferenciadas en el ganglio, ellas lo que tienen que hacer es migrar, y migran pues básicamente hacia hacia el epitelio intestinal, donde van a ser parte de la microbiota. Pero claramente, si tienen características proinflamatorias, esto va a conllevar a mayor inflamación y a mayor ulceración. Es muy importante esta gráfica porque vemos cómo todas las interleuquinas y citocinas que hacen parte de la diferenciación, de la migración de estas células T efectoras hacia la mucosa, de la extravasación de las mismas, vemos cómo están los puntos target de los medicamentos que vamos a usar. Entonces vemos cómo está el factor de necrosis tumoral alfa, cómo están la integrina alfa 4 beta 7, que hace parte de esa extravasación de esta célula T efectora hacia la mucosa. Entonces es muy importante esta gráfica porque vamos a entender los mecanismos de acción de los medicamentos que se van a usar en esta entidad.
Con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos manifestaciones clínicas gastrointestinales y extraintestinales. Las manifestaciones clínicas gastrointestinales pues van a depender de dónde se localice la inflamación, si la localización va a estar ubicada a nivel de recto o a nivel colónico. Con respecto a las manifestaciones clínicas extraintestinales, recordar que hasta el 27% de los pacientes con colitis ulcerativa las pueden presentar, y es muy importante tener en cuenta que estas manifestaciones se pueden presentar inclusive antes del diagnóstico. Con respecto a la clínica gastrointestinal, el 90% de los pacientes va a tener sangrado rectal y disminución de la consistencia e incremento de la frecuencia de las deposiciones, y estas van a ser de características inflamatorias, es decir, con moco, con sangre. Los pacientes también pueden tener tenesmo, urgencia fecal e incontinencia fecal, y aparte a quejarse de dolor abdominal del tipo cólico. Con respecto a las manifestaciones extraintestinales, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener manifestaciones extraintestinales de la colitis ulcerativa, es decir, el paciente tiene colitis ulcerativa y aparte fuera del intestino tiene otras manifestaciones inflamatorias, o puede tener unas enfermedades inflamatorias que se asocian con la colitis ulcerativa, o puede tener comorbilidades que no son del tipo inflamatorio que están asociados con la colitis ulcerativa. Entonces, con respecto a las manifestaciones extraintestinales, pues vamos a tener unas manifestaciones que se van a incrementar en su intensidad, es decir, que se van a exacerbar cuando hay inflamación intestinal, y vamos a tener manifestaciones extraintestinales que son independientes de la inflamación intestinal. Entonces, con respecto a las primeras, vamos a tener artritis periférica, que involucra menos de 5 articulaciones. Estas articulaciones son de afectación de articulaciones grandes y son menor de 5 articulaciones afectadas. Vamos a tener epiescleritis, eritema nodoso y el síndrome de Sweet. Y con respecto a las manifestaciones extraintestinales que no se afectan con la inflamación intestinal, vamos a tener la artritis poliarticular del tipo 2, es decir, esta sí va a ser afectación de pequeñas articulaciones. Esta va a ser una afectación simétrica y va a tener más de 5 articulaciones afectadas. Vamos a tener la artropatía axial, la colangitis esclerosante primaria, la uveitis y el pioderma gangrenoso. Con respecto a las enfermedades inflamatorias o inmunomediadas que se asocian con la colitis ulcerativa, también vamos a encontrar la artritis reumatoidea, la intensitis, la dactilitis, la poliarteritis cutánea nodosa y el asma. Y es muy importante tener en cuenta que hay ciertas comorbilidades que no son del tipo inflamatorio que se asocian con la colitis ulcerativa, y estas son la osteopenia, la osteoporosis, la pancreatitis aguda, la amiloidosis, incremento de los eventos tromboembólicos venosos, la enfermedad cardiovascular e inclusive la hipoacusia neurosensorial. Con respecto a los paroclínicos que vamos a solicitar en los pacientes con colitis ulcerativa, vamos a tener que el paciente se puede presentar con anemia, leucocitosis, trombocitosis, y esto va a ser mucho de inflamación. La anemia puede ser inflamatoria o por sangrado. Vamos a tener una PCR elevada, vamos a tener un déficit de hierro por el sangrado. Podemos tener hipoalbuminemia, y recordar que esta hipoalbuminemia se asocia a un mayor uso de esteroides, un mayor uso de agentes biológicos y un mayor riesgo de colectomía. Con respecto a los paraclínicos en la materia fecal, recordar que tenemos la calprotectina fecal, que es una proteína liberada por los neutrófilos, y básicamente lo que hace es que da una correlación indirecta de cuántos neutrófilos están inflamando esa mucosa. El punto de corte es de 50, es una prueba que es mucho más sensible que específica, y también debemos ordenar otros estudios en materia fecal como lo es el coprocultivo y las toxinas para el Clostridioides difficile. Con respecto a la colonoscopia en la colitis ulcerativa, vamos a tener que la afectación va a ser desde la unión anorrectal. El ano no se afecta en esta entidad, y lo que se puede ver en la colonoscopia es una inflamación que va a ser continua, va a ser circunferencial, va a ser difusa y que no va a tener ningún tipo de interrupción hasta que haya una zona de mucosa clara. Recordar
que esta es la diferencia principal con la enfermedad de Crohn, que la enfermedad de Crohn su compromiso es parcheado, mientras que la colitis ulcerativa su compromiso es continuo. Con respecto a la histopatología, pues vamos a tener que va a haber una distorsión e inflamación de las criptas de Lieberkühn. Acá les dejo una imagen para que recuerden cuáles son las criptas de Lieberkühn. Vamos a tener accesos de esas cristas y atrofia de la mucosa. Muy importante este último punto, que a nivel histopatológico se puede encontrar infiltrado inflamatorio difuso transmucoso, es decir, me va a afectar toda la mucosa con un incremento de los linfocitos y células plasmáticas en la lámina propia. Esto se conoce como plasmocitosis basal. ¿Por qué es importante hablar de la plasmocitosis basal? Porque es el marcador más temprano con un valor predictivo positivo más alto para la colitis ulcerativa, en ausencia de estas alteraciones de las criptas que se ven posteriormente. Entonces aquí vemos ejemplos de colonoscopia y de histopatología de la colitis ulcerativa. A nivel histológico, pues vemos una lámina normal y vemos cómo poco a poco va a haber distorsión de las criptas, plasmocitosis basal e inclusive hasta llegar a la metaplasia epitelial, que es un predecesor del CA colorectal. Y con respecto a la colonoscopia, pues diversos grados de inflamación de la mucosa hasta esta mucosa completamente alterada. El diagnóstico, no tenemos criterios gold estándar para hacer el diagnóstico de la colitis ulcerativa. Entonces lo que se propone por las diversas sociedades internacionales científicas es que el diagnóstico debería ser una unión o una conjunción de elementos clínicos, histopatológicos, de ciertos biomarcadores como por ejemplo la calprotectina y de los hallazgos en la colonoscopia para poder aproximarnos al diagnóstico. Pero antes de hacer el diagnóstico de la colitis ulcerativa o antes de pensar en el diagnóstico de colitis ulcerativa, nosotros debemos descartar que no sea una colitis de tipo infeccioso por salmonella o shigella, una colitis isquémica, una colitis por radiación, generalmente por radioterapia que va a estar dirigido hacia tumores de pelvis o de abdomen y que no sea una colitis medicamentosa. Por ejemplo, ahora que están de moda esos inhibidores de punto de chequeo y claramente los AINES. Es muy importante diferenciar la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerativa. Entonces recordar que en la enfermedad de Crohn el compromiso va desde la boca hasta el ano. Generalmente estos pacientes tienen un compromiso que es parchado de la mucosa. La colitis ulcerativa tiene un compromiso que es totalmente continuo. La enfermedad de Crohn, el compromiso pues es básicamente transmural, mientras que en la colitis ulcerativa solamente se afecta la mucosa. En la enfermedad de Crohn están los hallazgos de los granulomas, que es supremamente disidente de esta entidad, mientras que en la colitis ulcerativa lo que se ve más es la plasmocitosis basal. Con respecto a la clasificación de la colitis ulcerativa, esta se puede clasificar por localización o por el riesgo de la actividad de la enfermedad. Recordar que para la localización de la enfermedad usamos la clasificación de Montreal. La clasificación de Montreal puede estar por extensión en E1, E2 y E3. La Montreal E1 básicamente va a ser la enfermedad limitada a recto, que es la proctitis ulcerativa. La E2 va a ser una colitis ulcerativa izquierda, es decir, que va a estar afectada hasta la flexura esplénica, y la colitis ulcerativa extensa o pancolitis es que se afecta más de la flexura esplénica. Sin embargo, la clasificación de Montreal, así como nos da una clasificación por extensión en E1, E2 y E3, también nos da una clasificación de severidad desde S0 a S3. Y esto va a estar dado por cuántas deposiciones tenga el paciente al día, si el paciente tiene síntomas sistémicos o no, o si tiene marcadores de respuesta inflamatoria sistémica. Con respecto a la actividad de la enfermedad, está la clasificación de Mayo. Recordar que la clasificación de Mayo es una clasificación clínica endoscópica en la cual se tiene en cuenta el número de deposiciones al día, si el paciente tiene sangrado rectal, la evaluación global del clínico y la apariencia endoscópica de la colitis ulcerativa. De acuerdo a estos puntajes, se podría clasificar la colitis ulcerativa en leve, moderada o severa.
de acuerdo a cada uno de los puntajes que se da para esta entidad. Hay una entidad aparte, que es la colitis ulcerativa aguda severa, que esta pues se caracteriza mejor con los criterios de True Love and Wicks. Y básicamente un paciente que tenga colitis aguda ulcerativa severa va a ser aquel que tenga más de 6 deposiciones sanguinolentas al día, que tenga fiebre, que esté taquicárdico, que esté anémico y que tenga marcadores de inflamación elevados. Es muy importante tener presente esta entidad porque el tratamiento es totalmente distinto. Entonces, esa colitis ulcerativa aguda severa pues va a ser la forma más severa de presentación de la enfermedad. Es muy importante siempre recordar que en los pacientes con colitis ulcerativa puede dar esta entidad porque las complicaciones son desastrosas, que van desde el megacolon tóxico, la peritonitis, la perforación, el sangrado, incremento de los eventos tromboembólicos venosos y ciertas enfermedades infecciosas como por ejemplo por citomegalovirus o por clostridoides difficile. Recordar que estos son los criterios diagnósticos. Con respecto al tratamiento, y ya llegando a este punto, pues vamos a tener que los objetivos claramente, como es una enfermedad de curso remitente recurrente, enfermedad crónica, pues claramente no hay una cura establecida, por lo que los objetivos del tratamiento deben ser aterrizados y orientados a resolver los síntomas, mejorar la calidad de vida y prevenir y tratar las complicaciones. Entonces, para la colitis ulcerativa tenemos tratamiento tópico y tratamiento parenteral. Con respecto al tratamiento tópico, lo que tenemos son los aminosalicilatos y los esteroides. Los aminosalicilatos, como por ejemplo la mesalazina, lo tenemos en presentación de supositorios, espuma y enema. Esto es muy importante. Cada vez que se dé tratamiento tópico para la colitis ulcerativa, debemos saber cuándo prescribir estas distintas formas terapéuticas. Entonces, los supositorios solamente lo vamos a prescribir si el paciente tiene una colitis ulcerativa E1, es decir, una proctitis ulcerativa. La espuma solamente nos va a alcanzar el colon sigmoide y el enema nos va a alcanzar más allá del colon sigmoide, es decir, el descendente. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene afectación de colon descendente, el supositorio no le va a servir y la espuma tampoco. Entonces es muy importante saber hasta dónde llegan estas distintas formas farmacéuticas para saber qué se le va a prescribir a mi paciente. Entonces, con respecto al tratamiento tópico, los aminosalicilatos y los esteroides son medicamentos que son de primera línea para el manejo de la proctitis ulcerativa. Ya con respecto al tratamiento oral, tenemos diversos medicamentos. También volvemos a tener esos aminosalicilatos, pero ya de presentación oral, de dosis que van de 2 gramos hasta 4.8 gramos al día. También tenemos los corticoides orales. Recordar que hay una cosa que es la budesonida de liberación colónica, que es por el sistema MMX, que es un sistema de multimatriz. Y básicamente lo que son medicamentos que son gastroresistentes y se terminan liberando a nivel colónico para que actúen a dicho nivel. Pero también en ciertos escenarios se dan corticoides orales normales, como por ejemplo la prednisona. También ya tenemos los ahorradores de esteroides, como por ejemplo las tiopurinas, azeatropina, dosis de 1.5 a 2 miligramos por kilo día. Ya tenemos los inhibidores de JAK kinasa oral, que es el tofacitinib, y los demás inhibidores pues, de JAK kinasa. Muy importante con respecto al tratamiento subcutáneo y endovenoso, tenemos pues ya los biológicos. Aquí tenemos el Infliximab, que es un anti-TNF. Recordar que este medicamento va muy bien para la colitis ulcerativa y va muy bien si el paciente tiene manifestaciones articulares de la enfermedad. En general la dosis es de 5 miligramos por kilo endovenoso. La inducción se hace a las 0, 2 y 6 semanas y luego cada 8 semanas. También tenemos por ejemplo el antiintegrina alfa 4 beta 7, que es el vedolizumab en dosis de 300 miligramos. Y este es el algoritmo de tratamiento para la colitis ulcerativa. Entonces es muy importante detenernos en este algoritmo. Entonces, si tenemos una colitis ulcerativa leve a moderado, de acuerdo a los criterios de severidad que usamos previamente, lo primero que tenemos que pensar es dónde está localizada la enfermedad.
Si la enfermedad está localizada a nivel del recto, yo le podría dar a mi paciente un tratamiento de inducción con medicamentos tópicos, es decir, con los aminosalicilatos tópicos. Y si el paciente responde, podría mantenerlo con esa misma terapia. Si el paciente tiene una enfermedad que se localiza más allá del recto, es decir, colon izquierdo o una colitis ulcerativa extensa, el tratamiento debe ser aminosalicilatos tópicos y orales para la inducción, y el mantenimiento se hace con aminosalicilatos orales. ¿Qué pasa? Si este paciente con colitis ulcerativa leve a moderada no me responde al cabo de 4 a 8 semanas, yo debería pensar en introducir otro tratamiento. Y me voy al apartado de colitis ulcerativa moderada severa. Evalúo la severidad de la enfermedad. Si la severidad de la enfermedad es moderada, el tratamiento de inducción se hace con budesonida de liberación colónica. Mientras que si la severidad de la enfermedad es moderada a severa, el tratamiento de inducción se hace con prednisona oral. Si el paciente responde al cabo de 4 a 8 semanas, se sigue con aminosalicilatos orales. Pero si el paciente no responde o tiene una respuesta parcial, aquí es cuando yo voy a pensar en medicamentos biológicos y en ahorradores de esteroides. Y claramente, si este paciente no responde a alguno de estos medicamentos biológicos, lo que se recomienda es cambiar a otro biológico de mecanismo de acción distinto. Si el paciente responde, pues claramente se debería continuar el tratamiento de mantenimiento con la droga que respondió, pero si no responde, este paciente iría a una colectomía electiva. Y otro apartado aparte es el de la colitis ulcerativa aguda severa. Estos pacientes, como yo les mencioné, el tratamiento es totalmente distinto porque el tratamiento de inducción es con corticoides intravenosos. Yo, una vez iniciado el pulso de corticoides intravenosos, yo me debería preguntar si el paciente responde o no al tratamiento en las primeras 72 horas. Cuando un paciente no responde al tratamiento de inducción en la colitis ulcerativa aguda severa, cuando el paciente cumpla los criterios de Oxford de no respuesta, que son que el paciente tenga mayor de 8 deposiciones al día o que tenga entre 3 y 8 deposiciones y una PCR por encima de 45. Si este paciente cumple con criterios de no respuesta, se debería pensar de entrada en ciclosporina intravenosa o en infliximab. Inclusive si el paciente no responde a pesar de los pulsos de corticoides de agentes biológicos y el paciente tenga o no complicaciones, ya yo debería pensar en una proctocolectomía de emergencias. Entonces, ya una vez terminada el apartado de tratamiento, hablemos de la asociación entre colitis ulcerativa y cáncer colorectal. Claramente estos pacientes, comparados con la población general, tienen un riesgo incrementado de CA colorectal. Se dice que el riesgo es de 1.7 a 2.4 veces más de riesgo de esta entidad. Y es muy importante por esto conocer cómo se realiza el tamizaje de estos pacientes. Se dice que una vez se haga el diagnóstico de colitis ulcerativa, yo debería hacerle la primera colonoscopia de tamizaje a los primeros 8 a 10 años de haber sido diagnosticado con colitis ulcerativa. Y una vez se alcance esta colonoscopia de tamizaje, la colonoscopia posterior vendría siendo cada 1 a 5 años. Sin embargo, acá en esta tabla sacada de este artículo de Lancet se explica muy bien cómo se realiza el tamizaje de CA colorectal en los pacientes con colitis ulcerativa y se las dejo para que la revisen a detalle. Es muy importante que estos pacientes, como empecé en la charla, tienen un riesgo incrementado de proctocolectomía. ¿Y cuáles son las indicaciones de sacarle el recto y el colon a estos pacientes? Entonces tenemos indicaciones que son emergentes y tenemos indicaciones que son electivas. Las indicaciones emergentes van a ser que el paciente tenga un megacolon tóxico, tenga una perforación colónica o que tenga un sangrado no controlado. Y las indicaciones electivas van a ser
que el paciente sea refractario al manejo médico, que sea intolerante al manejo médico, que tenga una displasia irresecable por vía endoscópica y que tenga un cáncer colorectal. La proctocolectomía se puede hacer sacarle todo el recto y el colon y dejarle una ileostomía permanente al paciente, o si no se quiere dejar una ileostomía permanente, se le hace una anastomosis ilioanal con un bolsillo ileal que es en forma de J. El problema es que va a tener complicaciones como por ejemplo la ediscencia de esta anastomosis, que el paciente tenga fuga por la anastomosis o inclusive que tenga incontinencia fecal e inflamación de este bolsillo. Claramente, a medida de que incrementa la duración de la enfermedad, se incrementa el riesgo de ser llevado a una proctocolectomía. Es muy importante que debemos tamizar otras entidades. ¿Por qué? Porque estos pacientes, al ser prescritos con medicamentos biológicos y por ejemplo con tiopurinas, tienen un riesgo incrementado de cáncer cutáneo del tipo no melanoma y por lo tanto deben ser vistos de una forma multidisciplinaria con citas de tamizaje anual o cada 2 años a un dermatólogo. Se debería tamizar de forma anual el cáncer cervicuterino, y claramente como estos pacientes son sometidos a muchos esquemas de esteroides, debemos estar muy pendientes de la osteoporosis. Tenemos ausencia de evidencia de alta calidad para el uso de probióticos en esta enfermedad y para el trasplante de microbiota fecal. Acá les dejo esta tabla de este artículo de JAMA del 2023, que me parece un artículo muy completo de colitis ulcerativa, para que la revisen a detalle, de cómo se hace el diagnóstico, cómo se realiza el diagnóstico diferencial, cómo se diferencia la colitis ulcerativa de la enfermedad de Crohn y cómo se realiza el tamizaje de los pacientes para cáncer colorectal. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta el contenido que estamos haciendo en este canal, los invito a suscribirse y seguirnos en YouTube. Gracias.